repaso de todo lo que hemos analizado. Estamos hablando que proyectamos lo que son las salidas alternas, la solución anticipada, y vimos y estamos analizando lo que es un proceso ordinario. Hicimos referencia de que este proceso ordinario se divide en 3 etapas, que es la etapa de investigación, la cual se subdivide en inicial y complementaria. Hice mucho hincapié que en esta etapa complementaria las partes técnicas tienen que ir preparando ya lo que es el juicio. Desde ahí es donde se empieza a trabajar. No querramos trabajarlo en la etapa de juicio. Tenemos que ir viendo cómo vamos a llevar nuestra estrategia de defensa o nuestra estrategia de representación. Las partes técnicas, y ya lo he mencionado muchas veces, partes técnicas es Ministerio Público, asesor jurídico y defensor. Tienen la obligación, si van a trabajar en materia penal, de prepararse para un juicio. Es una etapa muy importante en donde se va a resolver la situación jurídica de una persona y por ende se tiene que actuar con lealtad y probidad. Por eso yo siempre he referido que desde la etapa de investigación complementaria hay que realizar acciones, esas diligencias necesarias para acreditar o desacreditar ese hecho considerado como delito. Si desde ahí no lo trabajamos, pues va a ser difícil que en la etapa de juicio podamos hacer algo. Es necesario que conozcamos cómo se integra un delito y cómo poder desvirtuar ese delito. Por eso también se complementa con lo que yo ya les había dicho de sus otras materias que ustedes analizaron en materia penal. Derecho penal, teoría general del proceso, derecho procesal penal, derecho penitenciario, teoría del proceso. Todas estas materias están complementadas para la actuación dentro de un proceso penal. Si realizamos adecuadamente la estrategia en la etapa de investigación complementaria, vamos a tener elementos para ir a trabajar en la etapa intermedia, que es la segunda etapa. Y como ya vimos, esta se divide en 2 fases, la etapa escrita, en donde tenemos que hacer un escrito. Y no es de que si quieres, es de que debes hacerlo, es tu obligación. Pronúnciate. ¿Cuál es tu estrategia? Tienes que pronunciar. En la fase oral de la etapa intermedia, pues es necesario que sepas qué es lo que no es idóneo y pertinente para que con base en ello puedas excluir medios de prueba de la parte contraria y seguir ese objetivo que establece esta etapa intermedia, que es la etapa en donde vas a realizar la depuración de los hechos controvertidos y llevar lo menos posible a juicio. Este sistema acusatorio, para quienes saben correctamente cómo se lleva a cabo, deben observar que en la etapa de juicio nada más nos vamos a ir hacia el hecho controvertido y no crear una serie de dilataciones. He observado yo, por ejemplo, que luego los mismos tribunales de enjuiciamiento dicen, bueno, ¿y esto como para qué me lo trajeron? Esto no tiene razón de ser. Tenemos que quitar esas malas prácticas, tenemos que realizar ese tipo de situaciones en las cuales se depure, que realmente la audiencia intermedia sea para eso. Y bueno, todo esto se refleja ya en la etapa de juicio. También ya analizamos en esta etapa de juicio que cómo se lleva a cabo esta. Hicimos referencia a que tiene que haber una preparación, que no es lo mismo que una alección. Esa preparación es para que tú veas cómo vas a estructurar tus órganos de prueba. Y de esos órganos de prueba, ¿cuál va a ser el primero que vas a ofrecer para que se lleve a cabo su desahogo? Y de ahí, pues, vas a partir sobre puntos específicos necesarios para acreditar los elementos del tipo penal. Y no hacer preguntas que se vayan más allá y que el juez te tenga que decir reconduzca su testigo. En los buenos de los casos, porque hay jueces que ni siquiera te dicen eso.
pero que en realidad el sistema acusatorio, con base a su estructura, es para puntos controvertidos y se acaba. Vimos también cómo se realizan unos alegatos de apertura. Estos alegatos de apertura es la promesa que vamos a realizar para la etapa de juicio y que deben de ser impactantes, cortos y de manera oral, para que el juzgador tome en cuenta qué es lo que vas a presentar como parte técnica. Posteriormente, analizamos cómo se realiza el interrogatorio, contrainterrogatorio, reinterrogatorio y recontrainterrogatorio, con base a las preguntas que están permitidas en el Código Nacional, como lo establece el artículo 373 de este ordenamiento. Y si no, pues hacer uso de las objeciones que alude el artículo 374, para efecto de que la información sea de una manera correcta, porque son las reglas que marca este sistema acusatorio. De tal forma que tengas una manera adecuada para realizar unos alegatos de clausura, pero con base a lo que tú desahogaste en juicio. Y bueno, voy a retomar todo esto que les acabo de mencionar ahorita, precisamente porque hoy vamos a analizar lo que son esos medios de prueba o esos órganos de prueba que vamos a presentar. En su momento, cuando hicimos la dinámica de cuáles son los medios de prueba que ofrecerían ustedes, bueno, pues yo hice alusión de que hay quienes me mencionó lo que es la presunción legal y humana, la instrumental de actuaciones, y que les dije, eso no existe en materia penal. Entonces, espero que esas personas que lo realizaron en su momento, pues les quede bien claro para cuando ellos estén trabajando, se acuerden de mí y no lo pongan, porque eso no existe en materia penal. ¿Cuáles son los órganos de prueba que tenemos que presentar ante el órgano de enjuiciamiento, ante el tribunal de enjuiciamiento? Pues tenemos que observar que, y lo he dicho yo, de hecho, en el libro que escribí de la asesoría jurídica, de la intervención del asesor jurídico, menciono que a mi consideración, la reina de la prueba, pues ahora es la testimonial, porque todo es a través del testigo. Por eso, entonces, la primera que sería, pues sería la testimonial. Entonces, vamos a tener un apartado de testimoniales. ¿Y qué es lo que tenemos que observar con el testigo? ¿Quiénes tienen la obligación de rendir un testimonio? Pues tenemos que principalmente aquella persona que ya acudió ante la autoridad ministerial y realizó una entrevista, pues tiene la obligación de acudir. Tan es así que como lo establece el mismo artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público tiene la facultad de apercibir a las personas para que acudan a la audiencia. Entonces, tiene la facultad de realizar apercibimientos. Estos apercibimientos no está establecido específicamente cuándo los tiene que hacer, pero si tiene la obligación de presentar a sus órganos de prueba, pues los hace a través de apercibimiento. Es decir, multa, arresto y, bueno, perdón, amonestación, aquellos que establece el mismo artículo 104. Bajo esa situación, vamos a observar que entonces todos tendrían la obligación, si ya fuiste a declarar, tienes la obligación de acudir. Y eso lo refiero con personas que luego me dicen, ay, es que yo ya no quiero ir, ya realicé la denuncia, ya manifesté mi versión, ya con eso. ¿Qué crees? Que en este sistema sí necesitas ir a declarar. Entonces, es tu obligación venir, y si no vienes, te impongo una medida de apremio. Y me he encontrado con víctimas que me dicen, bueno, ahora resulta que en vez de ser víctima, soy victimario. No eres victimario, pero tienes una obligación. Y el código así lo establece, tienes la obligación de declarar. Luego, entonces, yo como autoridad ministerial puedo hacerte efectivo alguna medida de apremio. Y si no, te las hago efectivas y aún así puedo solicitar un auxilio judicial. De tal manera que, por ejemplo, he logrado de que los jueces
me han decretado que tenga que venir con fuerza pública la víctima, porque es o vienes o vienes. Ya hiciste una denuncia y ahora tienes que cumplir. He comentado muchos aspectos. De cierta manera ha habido una cuestión de corrupción por parte de los defensores, y así lo digo abiertamente porque es cierto. El decir de que no venga la víctima y que con eso ya sea sentencia absolutoria. Lamentablemente, al inicio de este sistema acusatorio se observaron muchas absolutorias en ese sentido. Afortunadamente, es de que ya hay tesis que establecen que aunque no venga la víctima, tendría que ser condenatoria si hay elementos circunstanciados en los cuales se establezca que sí existió la conducta. Pero con independencia de todo eso, pues es resaltar aquí quienes están obligados a declarar y a contraposición, quienes no están obligados a declarar, porque el Código Nacional también hace referencia a esa situación. Y, por ejemplo, lo establece en cuanto a quienes son familiares o que tengan una relación con el imputado, y dice el mismo código: la persona que hubiese vivido con el imputado de manera permanente por lo menos 2 años antes del hecho delictivo. Los parientes por consanguinidad en línea recta, ascendiente o descendiente hasta el 4º grado, y el colateral por consanguinidad hasta el 2º grado inclusive. Entonces ahí está dando la pauta de quienes no pueden declarar o puede darse la abstención a declarar. Esos son únicamente. Pero también hace referencia a aquellos que debe guardar secreto y nos refiere, por ejemplo, los ministros, los abogados, los visitadores de derechos humanos, los médicos, los psicólogos y los farmacéuticos y enfermeros. Estos son los que pueden de cierta manera deben guardar secreto. Bien, abogado, vi que levantaste la mano, pero necesitaba acabar el tema, entonces, por favor, te escucho, pero ya bajaste la mano, ya no te ubico ahorita. Sí, buenos días, licenciada. Buenos días, José Luis. Bajo las medidas de apremio, ¿bajo qué fundamento legal se basa? Me estaba comentando que están en el Código Nacional, pero ¿qué artículo? 104. 104, ok. Muchas gracias. Sí, de nada. Bien. Bueno, ya que hice la pausa, veo que aquí en el chat tenemos que les están pidiendo igual que pongan las siglas del plantel que corresponden, así como su nombre completo, por favor, si no los van a sacar. Y me dice la compañera, que no se alcanza a ver su nombre, pero dice, en el video que nos dejó de tarea, usted menciona algo sobre la aportación de la defensa de algo para el esclarecimiento, cómo se incorpora a la carpeta. La defensa lo puede ofrecer en juicio. Bien, te preciso. Cuando estamos hablando de que en la etapa de investigación complementaria, la defensa o el asesor jurídico pueden recabar actos de investigación, en este supuesto, lo que pasa es lo siguiente, que ustedes como partes técnicas pueden ingresarlo a la carpeta de investigación, sí, o bien pueden ofertarlo en sus escritos, ya sea de coadyuvancia como asesor jurídico o bien contestación de la acusación como defensor, ahí lo van a mencionar. Y después surge la figura del descubrimiento probatorio, es decir, una vez que ya presentaron este escrito, deberán presentar a las demás partes que ustedes a las demás partes técnicas, lo que ustedes hayan recabado, sea documentales, testimoniales o periciales. Cualquiera de las tres, ustedes lo harán bajo la figura de este descubrimiento probatorio,
para que cuando acudan a la audiencia intermedia, ahí entonces ustedes hagan el debate sobre esto y todas las partes técnicas vayan debidamente impuestas. ¿Por qué digo el debate? Porque ustedes tendrán que acreditar que esa investigación que ustedes están realizando y que está plasmada en un medio de prueba es idóneo y pertinente para que se vaya a juicio. Entonces, ahí sería la forma de, podrías incorporarlo presentando ante el Ministerio Público o bien a través del descubrimiento probatorio. Esa sería la respuesta, abogado. O abogado, no sé, es que no veo tu nombre. Bien, entonces estaba yo retomando que estaba yo hablando de las testimoniales y decía que tenían la obligación de declarar y quienes podían estar o podrían abstenerse a declarar ya en la etapa de juicio, ¿sí? En la etapa de juicio o también en la etapa intermedia, ante la autoridad ministerial. Yo he tenido asuntos en donde hay personas que han declarado que se les hace de conocimiento que tienen ese derecho a no declarar. Ellos, nomás con el simple hecho de que se les haga de conocimiento, dicen que renuncian a y que por ende solicitan se les tome su entrevista. Pero sin embargo, pues en otras ocasiones ya llegan a juicio y dicen, no, pues ya no quiero declarar, no están obligados a declarar. Estas personas únicamente. Pero de ahí en fuera, bueno, pues tenemos que tomar en cuenta que todos los demás. Sin embargo, hay otra excepción para comparecencia y son precisamente aquellos servidores públicos que tienen fuero, que nos refiere el artículo 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana, así como aquellos extranjeros que tienen inmunidad diplomática de conformidad con los tratados internacionales. Y aquellas personas que tienen un impedimento, una enfermedad grave y que por ende pues no puedan. Bien, entonces les decía, aquellas personas que tienen, ¿sí me escuchan bien, perdón? Se corta de repente, profesora, pero generalmente se escucha bien. Gracias. Sí. Bien, entonces les decía, ¿quiénes no están retomando todo lo que es, quiénes no pueden declarar? Bueno, los que son familiares, que ya mencionamos cuáles, los que tienen que el derecho o el deber a guardar el secreto, que ya mencionamos cuáles, los que tienen fuero, con base al artículo 108 y 110 de la Constitución, así como aquellos que tienen inmunidad diplomática, con base a los tratados internacionales, y aquellas personas, bueno, pues que están en una enfermedad grave y que pues ese es impedimento para que se pueda realizar. Pero vamos a observar que también existe otro tipo de testigos que la ley les ha denominado, con base al artículo 366 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como testigos especiales. ¿Por qué especiales? Porque necesitan protección debido al grado de vulnerabilidad en que se encuentran. El código establece específicamente aquellas víctimas de violación o de secuestro, en donde se le tiene que dar ese tratamiento y que tiene que estar siempre un psicólogo y un familiar, o un familiar, como dice el código. Es necesario porque estas víctimas están en grado de vulnerabilidad con base a la agresión recibida por el delito. Hay otros grupos que se pueden considerar como vulnerables. Ejemplo de ellos, pues todos en aquellos donde las víctimas sean menores de edad, tienen que estar acompañadas por un psicólogo y por su familiar, por ende, ¿no? Tienen que, aquellos delitos en donde la víctima sea mayor de edad, también está en un grado de vulnerabilidad. Aquellos delitos en donde se trate de violencia familiar, es necesario que también acuda un psicólogo. Y retomo mucho lo de la violencia familiar porque recordemos que la violencia familiar existe un círculo que se llama generador de violencia y que en este círculo va por etapas y que puede llegarse a la etapa de la reconciliación. Entonces es importante que especialistas en la materia le hagan de conocimiento porque puede ser que si proceda en ese momento el perdón, pues la misma víctima, derivado de ese círculo de agresión que vive, puede otorgar en ese momento el perdón. Sin embargo, sí es importante hacerle ver ese círculo en el cual ella está viviendo como víctima de violencia y pues, por ende después va a regresar
la etapa de la agresión, porque esa persona necesita ya un tratamiento especial. Esa persona que es agresora no se le va a quitar nada más con el simple hecho de que diga, sí, ya voy a cambiar, porque ya lo he hecho otras ocasiones. Entonces, ahí por eso es importante que esté un psicólogo para que lo esté orientando y gente especializada del tema para que enfoque a estas personas que son víctimas de violencia familiar para que no recaigan en ese tipo de circunstancias. También dentro de los testimonios especiales, pues se puede dar que estas personas que en grado de vulnerabilidad o que requieran, pues se dé su testimonio a través de sistemas a reproducción de distancia. Tan es así que, por ejemplo, cuando se trata de delitos de violación, de secuestro, yo lo considero que en algunos delitos de violencia familiar, también delitos de homicidio, aquellos delitos que son muy agresivos, se pueda solicitar que se lleve su testimonio por distancia, y no precisamente que esté en su casa, sino que esté en el cuarto de testigo protegido. Es decir, que no esté a un lado del acusado, porque esa situación lo pone más tenso. Ese grado de vulnerabilidad lo podemos afectar hacia las víctimas y por ende tendría que estar en un lugar reservado. Entonces, por eso la ley en este artículo 366 prevé esta reproducción de sistemas a distancia. Pero también, por ejemplo, ahorita con cuestión de la pandemia, bueno, pues había algunas situaciones que, por ejemplo, el hecho de que las víctimas sean mayores de 60 años, pues también los ponía en riesgo con esta razón de la pandemia, y por ello se podía tomar su testimonio a través de distancia, ellos estando en su domicilio. Se hacía por videoconferencia este desahogo de pruebas. Y esta protección que tiene que dar a los testigos, principalmente, pues debe operar por parte del Ministerio Público, pero también del órgano jurisdiccional tiene la obligación de prever esa protección que se tiene que dar. Tan es así que por parte de la Fiscalía existe la situación de que se tiene que traslado a las víctimas y regresarlas a su domicilio cuando se observe que hay un grado de vulnerabilidad, que porque esté siendo amenazada o pueda ser afectada por alguna de la parte contraria. Entonces, siempre tendría que haber esa protección hacia las víctimas. Bien, creo que es Carla o Karina, no sé cuál, que tú levantaste la mano primero, por favor, te escucho. Hola, doctora, buenos días. Buenos días, abogada. Carla. Te escucho, Carla. Nada más quería ver si me podía repetir, por favor, los testigos especiales que mencionó. Es que solo capté menor de edad y violencia familiar. Hacía referencia que son los de violación, los de secuestro, pero también aquellos que sean menores de edad, aquellas personas que sean mayor de edad, que estén en un grado de vulnerabilidad, aquellos de violencia familiar, y sobre todo también aquellas, podría darse, es que depende también ya del caso, pero de aquellos delitos violentos, como podría ser, por ejemplo, homicidio calificado, si se requiriera, pero si no, no habría. Muchas gracias, doctora. De nada. Bien, te escucho. Yo creo que eres Hernández. No sé, te estás levantando la mano. Nada más me aparece R. Hola, doctora. Buenos días. Bueno, buenos días. Te escucho, Linda. Mi pregunta va hacia lo que usted mencionaba, que, por ejemplo, en el caso de la violencia doméstica, cuando llegan a estar las víctimas, pues a lo mejor la esposa o la pareja o quien sea dice, bueno, le voy a otorgar el perdón. Pero, pues, no nada más la violencia muchas veces va solo sobre la pareja. ¿Qué pasa si el joven que tiene a lo mejor 13, 14 años, yo no le quiero dar el perdón, yo sí quiero que siga? ¿Cómo actúa ahí? O sea, ¿él iniciaría ya un proceso en contra de su padre, su padrastro, la pareja? ¿O cómo se maneja? Porque a lo mejor él no cede el perdón. Gracias. A ver, me perdí un poquito. ¿La víctima es de 13, 14 años? No, yo me refiero a que, por ejemplo, la violencia doméstica no muchas veces nada más afecta a la pareja, en este caso la esposa, sino que en el proceso ella dice, bueno, yo le voy a otorgar el perdón, pero ahí ellos tienen un hijo o a lo mejor un hijastro, y el hijastro es el que dice, yo no quiero cederle el perdón. A lo mejor, como dice usted, ya está asesorado por un psicólogo y el psicólogo le dice, pues no debes de permitir esto. Y él dice, bueno, yo quiero entonces iniciar un proceso en contra de esta persona. Aunque mi mamá o le ceda el perdón, ahí como inicia, él puede iniciar su proceso en contra de su papá, su padrastro.
Sí, sí, él sí puede iniciarlo. Aparte de que lo puede estar asistiendo, él con que acuda a la institución y puede asistirlo cualquier persona del DIF como representante del menor. Y aparte de ello, al menos en la Ciudad de México, porque no sucede así, por ejemplo, en el Estado de México, en la Ciudad de México el delito de violencia familiar, cuando es entre cónyuges, sí es de querella. Sin embargo, en el Estado de México no es de querella. Ahí ya no procede el perdón. ¿Por qué? Por el gran índice de violencia familiar que existía en el Estado de México y que la mayoría de las mujeres otorgaban el perdón. Es que lamentablemente este círculo generador de violencia, y se lo comento porque yo hice un estudio profundo sobre este tema, lamentablemente cuando empieza a existir esa codependencia hacia la violencia, la mujer generalmente la mujer no, porque también puede ser el hombre, sino más bien la víctima, no se da cuenta de que está siendo dependiente de eso. Y puede llegar un momento de lucidez donde dice, sí, está bien, ya no voy a querer nada porque tú no entiendes. Pero puede más la reconciliación. Con el simple hecho que le diga a él, no lo voy a volver a hacer, con eso es suficiente para creer, porque esa codependencia que tiene la está afectando demasiado. Entonces, ella necesita terapia, ella necesita fortalecimiento, ella necesita empoderamiento. Pero también la otra persona, si quiere estar con ella, necesita apoyo para que cambie su forma de ser. Si no, no va a poder, eso no va a poder funcionar nada más por voluntad propia de ellos. Eso no funciona ya así. Necesitan atención especializada ambos. Gracias, doctora. De nada. Bien, entonces retomamos que existen esos testimonios especiales, pero también otro testimonio que existe en el Código Nacional es el testigo hostil, que yo ya les había hecho referencia en la clase anterior. ¿Quién me recuerda quién es el testigo hostil? A ver, abogados, abogadas, todos no, nada. Profe. Yo, doctora. Perdón. A ver, bueno. contestó primero Gómez y yo, Alejandro. Te escucho, Alejandro. Es aquel testigo que al momento de declarar, después de haber hecho su primera declaración y al momento de presentarlo como testigo en juicio, contradice lo que dijo en un inicio. ¿Es correcto? Está diciendo lo contrario que dijo. Se desdice de lo que había dicho. Es correcto. Bien, y entonces, ¿cuál es el tratamiento que le tenemos que dar a ese testigo hostil, Leonor o Geraldine, o quiénes eran los que estaban levantando la mano? Si tienen ese conocimiento, por favor que me apoyen. ¿No? O si no, Juan. Hay que buscar la forma de que esa persona... Ajá, sí. Maestra, Leonor. Te escucho, Leonor. Sí, Leonor, te escucho. Hay que buscar la forma de que el testigo reafirme su declaración mediante la señalización que esa persona ya no siga entorpeciendo el juicio con una declaración contraria, mostrándole específicamente las partes donde él se contradice. Muy bien, gracias, Leonor. ¿Quieres aportar algo más, Belén? Sí, buenos días. Buenos días. Dice Belén. El artículo 375 que el Tribunal de Enjuiciamiento permitirá al oferente de la prueba realizar preguntas sugestivas cuando advierta que el testigo se está conduciendo de manera hostil. Bien. Marco Lima, maestra. ¿Perdón? Te escucho, Carla. ¿Puedo participar? ¿Yo, doctora, o...? A ver, primero Silvia y después Carla, por favor. Gracias. Ok, dice que nosotros, debemos de establecer una estrategia donde hagamos que el testigo hostil lea su declaración previa que hizo escrita para con ello corroborar que se está contradiciendo. Eso sería una forma de
verificar que realmente había hecho una declaración y ahora se está negando de lo que había ¿cómo se llama? Testificado antes. Eso sería todo, ¿no? Gracias. A ver, te escucho, Carla. Gracias, doctora. Bueno, yo había entendido que hay que hacer reconocimiento al juez en el momento, entonces que la testigo reconozca su entrevista, o sea, mostrarle la entrevista que había hecho y preguntarle que cómo es que la reconoce. Entonces ella va a decir que con la firma o el nombre. Después se subraya con marcatextos y se corre traslado a las partes, se pregunta si hay alguna objeción. Y por último, que el testigo lea en voz alta lo fosforescente, y es así como pues, se va a dar cuenta y también va a dar reconocimiento al juez que pues ahí está entorpeciendo algo. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Bien, entonces vamos a hacer lo que se le llama estrategia de evidenciar contradicción. Bien, había otras manos levantadas, pero creo que ya las bajaron. Entonces, continúo en relación a lo que es la pericial, que es la otra de las pruebas o los medios de prueba o los órganos de prueba que vamos a llevar a juicio. Bueno, pues la pericial básicamente la vamos a analizar cuando se trate o querramos observar aspectos importantes, esenciales sobre una ciencia, arte, técnica u oficio. De tal manera que tenemos que acreditar que los peritos poseen título oficial en la materia relativa sobre la que van a ejercer su testimonio, saber en qué lo van a dictaminar, que no existe impedimento para ello. Vamos a acreditar que es una persona idónea, toda vez que con base a su conocimiento conoce esa circunstancia de la experticia. Es importante que nosotros precisemos siempre con un perito, pues, cuál es el planteamiento del problema, la metodología que utilizó, las consideraciones que llevó a cabo, su objeto de estudio y, por último, las conclusiones a las que arriba. Eso sería importante y eso es lo que básicamente vamos a tomar en un interrogatorio hacia los peritos. Vamos a tener que el Código Nacional establece en su artículo 376 lo que se llama estrategias de litigación, y para ello tenemos figuras importantes que se van a vislumbrar en el desarrollo de la intervención de las partes técnicas. Es decir, ¿se acuerdan que vimos que las objeciones es con la finalidad de que se emita la información correcta y precisa al tribunal de enjuiciamiento? Y para ello, el Código Nacional alude a estrategias de litigación esenciales para que puedas dar la información de manera correcta al tribunal. Para ello está, como lo establece este mismo artículo, la lectura de apoyo de memoria, la lectura para demostrar contradicciones en audiencia, la lectura para superar contradicciones en audiencia, o bien la lectura para solicitar aclaraciones pertinentes. Estas estrategias se deben realizar cuando se hace el interrogatorio o el contrainterrogatorio, reinterrogatorio o recontrainterrogatorio. ¿A quién se le podrán realizar? A quien esté rindiendo su testimonio, sea testigo, sea perito, o bien al mismo acusado si él quiere contestar. Es importante que, como bien lo dijo la abogada Carla en un momento, el sentar las bases, y creo que con base a lo que explicó ahorita la abogada Carla muy bien, el sentar las bases es eso, y parece ser que sí ya les quedó claro. Sentar las bases es el reconocimiento primero de que la persona sí hizo esa entrevista, sí presentó ese documento, sí presentó ese dictamen o sí realizó ese dictamen, ¿sí? Entonces, vamos a establecer las bases. Primero, que ella nos mencione que sí lo hizo, que sí lo estableció, cómo lo estableció, por qué lo reconoce, lo firmó, el reconocimiento de la entrevista o el reconocimiento del dictamen. ¿Vamos? Cuando ya sentamos las bases, entonces ya vamos a decir, su señoría, solicito, toda vez que ya reconoció la entrevista, hacer la estrategia o la técnica de
lectura de apoyo de memoria, por ejemplo. En la lectura de apoyo de memoria la vamos a realizar siempre y cuando el testigo me diga, no me acuerdo. Por ejemplo, el testigo le estoy preguntando el nombre de la persona que revisó en el hospital. Y se los planteo de esta manera, es un hecho que, bueno, es una estrategia que llevé la semana pasada en un juicio. Estoy hablando que estoy haciéndole el interrogatorio a un doctor. Y le pregunto, primero le pregunto sobre su idoneidad y su pertinencia, a qué se dedica, qué es lo que realiza, cuántos años tiene realizando esa actividad, cuántas intervenciones tiene al mes, qué cursos tiene en relación a su área laboral. Y después le pregunto, ¿por qué se encuentra usted en esta sala de horario? Bueno, yo estoy aquí porque tuve una intervención al atender a una persona que iba herida por arma blanca. ¿Cuándo tuvo usted esa intervención? El 10 de agosto del 2019. ¿Aproximadamente a qué hora tuvo esa intervención? Aproximadamente como a las 23:35 de la noche. ¿A quién atendió usted? Bueno, yo atendí en ese momento a un sujeto del sexo masculino, el cual venía herido con arma blanca, es decir, tenía 2 lesiones por arma blanca. ¿Cómo se llama la persona del sexo masculino que usted atendió? Y me dice, no lo recuerdo, pero era un sujeto del sexo masculino de 18 años. La importancia que yo tengo que dar, que efectivamente esta persona atendió a la persona occisa. No puedo dejarlo a como que no sé quién es. Entonces, por eso es que existen estas estrategias de litigación, estas técnicas de litigación, por eso existen, para que tú puedas apoyarte en ellas y puedas extraer la información, porque él ya dijo, no me acuerdo, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Y puede ser cualquier persona del sexo masculino que tenga 18 años y que fue atendida en ese momento. ¿Quién sabe? Entonces eso le podría traer duda al tribunal de enjuiciamiento. Para eso existen esas estrategias. ¿Sí me explicó? Entonces yo le digo, esta atención que usted dio, ¿en dónde las plasmó? En un acta médica que le entregué al Ministerio Público. ¿Qué es lo que contiene esa acta médica? Bueno, contiene la fecha, describo las lesiones, el nombre de la persona que atiendo, también viene mi firma y es un acta médica que trae el sello de la Secretaría de Salud. Si usted tuviera a la vista esa acta médica, ¿la reconocería? Sí. ¿Por qué motivo la reconocería? Bueno, por lo que contiene como tal y porque también viene mi nombre y mi firma. Entonces le digo a su señoría, toda vez que ya hizo reconocimiento de esa acta médica, solicito se le ponga a la vista a efecto de hacer una estrategia técnica de lectura de apoyo de memoria, toda vez que ha referido que no recuerda cierto dato. Entonces me dice el juez, haga el traslado, lo que se tiene que hacer es subrayar, como ya les había mencionado, con fosforescente de preferencia, porque hay quienes subrayan nada más con pluma, que también es válido, el chiste es resaltarlo. Lo subrayo y le corro traslado a las partes para que vean que lo único que quiero que lea es lo que está en fosforescente. En este caso, el nombre del occiso. Y cuando ya le presentan el documento, obviamente se le pasa a las partes, en este caso al asesor y al defensor. Ellos les pregunta el juez si hay alguna oposición para que se realice la estrategia. Y ellos dicen que no. ¿Por qué? Porque están sentadas las bases, porque ya se dio el traslado correspondiente, porque estoy solamente señalando ese apoyo de memoria que yo voy a realizar. Y una vez de que ya se le presenta el documento, le pregunto, doctor, ¿qué tiene usted a la vista? Bueno, pues tengo el acta médica que yo le entregué al Ministerio Público. ¿Por qué la reconoce? Bueno, por el contenido, porque aquí está mi firma. Esta es la acta de la que estoy describiendo en esta audiencia. Ahora sí, doctor, por favor, lea para sí, es decir, lea en silencio lo que está subrayado
de manera fosforescente. Y ahorita le hago la pregunta. Entonces, ya lo lee, le digo, me avisa cuando ya lo termino de leer. Lo lee y me dice, ya lo leí. Bien, entonces se le retira el documento y ahora sí le hago la pregunta. Ahora sí, señor. Dígame usted, ¿cuál es el nombre del sujeto masculino de 18 años que atendió en esa fecha? Y ya me dice entonces el nombre. ¿Estamos de acuerdo? Es así como se lleva a cabo esta estrategia de litigación de apoyo de memoria. Como vimos en su momento para la cuestión del testigo hostil, que ahí lo que vamos a hacer es demostrar contradicciones, es decir, él vino aquí y ya en la audiencia dijo otra cosa diferente, pero en su entrevista ahí dice que sí le constaba ese hecho. Entonces, esto es lo que voy a subrayar. Y con una estrategia de litigación de evidenciar contradicciones, lo que le voy a pedir es que lo lea en voz alta. Cosa diferente en el apoyo de memoria que voy a solicitar que lo lea para sí, en silencio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que saber nada más diferenciar para ello. Ahora bien, aquí hay una situación bien interesante porque en esto de superar contradicciones en audiencia se dice que podría ser para tu testigo, porque acuérdate, la evidencia de contradicciones lo puedes utilizar para la parte contraria o la utilizaría la parte contraria, o sea, por ejemplo, el defensor lo puede utilizar para evidenciar contradicciones del testigo de la fiscal. ¿Me explicó? O sea, la parte contraria. También se puede utilizar para testigo hostil, pero no lo puedes utilizar tú si es tu testigo, porque tú no vas a evidenciar que él se le reste credibilidad. Eso de restarle credibilidad no puedes permitirlo tú como parte técnica. Es tu testigo. Tú tienes que proteger la información que está dando y no crearle duda al tribunal. Por ello, este artículo 376 en su última parte dice la lectura para solicitar aclaraciones pertinentes. Cuando hacemos referencia a las aclaraciones pertinentes es porque ya dijo mal un dato. Es tu testigo y ya dijo mal el dato. Fíjense, en esta misma, me pasó en este mismo testigo que les estoy comentando, que al momento en que yo hice el apoyo de memoria, pues no se aprendió el nombre. Entonces, por ejemplo, él tenía 2 nombres, eso sí me los da correcto, pero un apellido me lo cambia. Tendría yo que dejarlo así, aunque ya hice el apoyo de memoria, él me está dando mal el nombre. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues la ley me prevé esto de aclaración pertinente. Me da el nombre incorrecto. Entonces, agarro y subrayo, pero ahora con otro color fosforescente diferente, y le digo, su señoría, solicito hacer una estrategia de litigación consistente en una aclaración pertinente con base a lo que acaba de decir el testigo. Y entonces ya me dice el juez, hágala. Se le corre traslado y ahora sí le digo, a ver, testigo, lea en voz alta cuál es el nombre del sujeto masculino de 18 años que usted atendió. Y entonces ya lo lee de manera correcta. ¿Por qué? La información que tengo que darle al tribunal tiene que ser de manera correcta. Estas estrategias de litigación están en el Código Nacional 376. Las puede utilizar las partes técnicas, Ministerio Público, asesor jurídico y defensor. Solamente hay que saber utilizarlas, aprender a utilizarlas y realizarlas en el momento, porque luego a veces se te pueden ir. A mí me ha pasado que se me han ido, híjole, hubiera hecho esta estrategia, pero bueno, se te va, porque luego acuérdense que esto es de manera, uno no sabe qué es lo que va a pasar en la audiencia de juicio. Tú vas preparado para todo, pero en la audiencia de juicio se te pueden ir ciertas circunstancias que de momento no las captaste. Tienes que estar al 100. En una audiencia de juicio tienes que estar bien atenta a qué es lo que va a pasar para ver qué es lo que vas a solicitar, porque el código te está permitiendo estas estrategias para que la información llegue de manera correcta al tribunal. Porque en el otro sistema estaban ahí las entrevistas y ya el juez las leía.
pero aquí no hay nada. El juez no sabe nada. Todo lo que se vaya a oralizar es lo que va a tomar en cuenta el juez. Y si lo que se va a oralizar está mal, pues ya perdiste. Entonces, utiliza la estrategia de litigación. Y también que sepa utilizarla tu contraparte, porque si no, oposición para ella. Y yo he tenido varios asuntos en donde los defensores lo quieren hacer, no lo hacen de manera correcta y no lo realizan por oposición de la fiscal. ¿Por qué? Porque también es mi función que tu parte contraria lo hagas de manera técnica. Lo que es nada más. ¿Sabes hacerlo? Hazlo bien. Si no, yo me voy a oponer. Bien, abogada Geraldine, ¿eres? Es que nada más dice Ger, pero no sé si eres Geraldine. Sí, licenciada, buenos días. Buenos días, te escucho, Geraldine. Oiga, una pregunta ahí de lo que estaba diciendo de los testigos hostiles. A como yo vi como le preguntó, es más, no evidenciarlo, pero sí decirle en qué se equivocó, ¿no? O por qué está, No te escucho bien, no sé, como que se oye tu voz, así como si estuviera en eco, no sé por qué, pero no te alcanzo a escuchar bien lo que me estás planteando. ¿Ya me escucha mejor? Ahí sí. Sí, le decía que, o sea, no tanto es como evidenciar lo que, por ejemplo, yo lo estaba viendo un video de un juicio oral donde un abogado dice, es que se está portando hostil. Y hostil para él es gritarlo, decirle casi tonto, ¿no? O sea, estás haciendo las cosas mal. No te lo enseñé tal cual como yo te lo dije. O sea, no es tanto el hostigar a la víctima o a la persona que se le está entrevistando, sino prácticamente así como usted, digo, es como yo lo veo, ¿verdad? No sé los demás. Pero como dijo, ¿no? De su testigo, a ver, léame el nombre de la persona, así como, ¿por qué dijiste otro nombre o por qué no conoces el nombre si tú fuiste la persona que estuvo haciendo esta situación? Hay una película en donde precisamente hacen eso. Se llama Mi primo Vini. El abogado le pregunta a una señora, dice, ¿y usted vio a estas personas que realmente se metieron a la tienda a asesinar a esta persona? No. Se perdió la comunicación, Geraldine. Hola, profesora, buenos días. Solamente para Escucho, Fernando. Enriquecer un poquito lo que dice la compañera. Yo también he visto algunos... Agarra al abogado y se acerca y le dice, ¿estás segura? No, son dos. Geraldine, perdimos tu comunicación, no te escuchamos completo. ¿Me escuchas, Geraldine? Geraldine, ¿me escuchas, por favor? Geraldine, no te escuchamos. Te cortó tu comunicación. Entonces, nada más te quiero precisar, Geraldine. El testigo hostil va a ser... Es que te digo que no te escuchamos. Se cortó tu comunicación. Entonces, nada más para precisarte. Permítame tantito, por favor. Nada más para precisarte. Le estaba poniendo... Es que se corta tu comunicación. Entonces, nada más te quiero precisar que en este caso, el testigo hostil no precisamente tiene que ser el que es... si estás dando un punto mal, como en este caso sucedió, mi testigo no era hostil. Mi testigo, porque hay varias circunstancias. En este caso, el testigo realmente, y es una persona mayor, no se aprende luego los nombres. Cuando ya tiene cierta edad, hay muchas cuestiones de deficiencia para retener las cosas. Entonces, él, por ejemplo, sí le costó mucho trabajo aprenderse el nombre y no se lo aprendió. Y tan es así que en cuanto lo lee, no lo retuvo en ese momento. Hay esa situación que lo que tienes que hacer es una aclaración pertinente, pero ahí no era un testigo hostil. Bien, te escucho, Fernando, por favor. Sí, gracias. Yo solamente quería decirle, yo también escuché ahí algunos juicios orales donde el juez le decía al abogado que no tenía que tratar a la persona hostilmente cuando él estaba dispuesto a responder todas las preguntas. Yo creo que lo que dice la compañera y a lo que quiero creer que es lo que pasa, pues es que cada quien tiene su técnica y de repente el abogado, en esta parte de la estrategia de litigación intenta ser como hostil para ejercer cierta presión, pero no lo dice el manual.
Más bien yo creo que ya es de cada persona como quiera llevar la oralidad. Muchas gracias. Bien, aquí acuérdense que quien va a ser el hostil es el testigo, no la parte técnica, no el abogado o la fiscal, sea asesor o defensor, sino que tiene que ser hostil, en este caso, la persona que está rindiendo el testimonio. Cuando se trata de que un abogado está de cierta manera intimidando o te está agrediendo, ahí sí tenemos que poner un alto. Por ejemplo, si yo veo que un abogado le levanta la voz a un testigo, en ese momento yo le digo, su señoría, solicito al abogado que no trate de coaccionar al testigo. Porque si ustedes recuerdan, dentro de las prohibiciones que establece el artículo 373 del Código Nacional, es que no coaccione al testigo. Entonces, el tono de voz la tiene que modular, porque le está gritando. Y entonces el juez, generalmente, siempre me han dicho eso, a ver, abogado, por favor, baje la voz. Y luego, es tan obvio que ellos ya se están enganchando en eso, que hasta dicen, pero si no estoy gritando. O sea, así le contestan, ¿no? Y bueno, pues es básicamente parte de mi estrategia al hacer notar al juez cómo se está conduciendo el defensor. Entonces, ustedes tendrían que siempre modular ese tipo de voz, porque eso también le puede pasar a la fiscal, ¿eh? También la fiscal en el momento puede, hacia los testigos de descargo, ya hacerles o tratar de hablarles de una forma agresiva, y el cual el defensor no lo puede permitir, porque son sus testigos. Entonces, abogados, esto por cuanto a la forma de estas estrategias de litigación, que ya les mencioné cuáles son, y que, bueno, el mismo código en su 376 hace alusión a ellas. Ahora vamos a ver, en cuanto a la documental, establece el artículo 380 en adelante. Aquí quiero precisar, en materia penal no existe documental pública y privada, es documental. Porque en materia de penal no vamos a tener una prueba, una valoración tasada. Vamos a tener una valoración de la prueba libre y lógica apoyado con las máximas de la experiencia. Pero si estamos hablando de una valoración libre y lógica, no hay una tasación como existía en el otro sistema que decía, por ejemplo, la documental pública hace prueba plena. Eso no existe ya en materia penal. En materia penal son documentos y punto. Al más, ni siquiera es de que sea el documento original, sino que puede ser con propia copia. Pero aquí se voltea la carga de la prueba para quien quiera argumentar que esa documental es falsa o que no es fidedigna o que no se tiene la certeza. Si tu parte contraria dices que no es cierto lo que vierta esa información, demuéstralo. Y ahí se podría dar un delito, falsificación de documento, uso de documento falso, etcétera. Entonces, es importante que nosotros veamos si nos están entregando una copia, por ejemplo, de un acta de defunción, un acta de nacimiento, ¿qué tenemos que hacer para debatirlo? Pues verificar si efectivamente esa acta de nacimiento, esa acta de defunción o ese documento existe. Y si no, pues mejor no digas nada, porque si no el juez nada más te va a decir qué tienes para argumentarlo, porque el mismo código así lo establece. Entonces, en cuanto a la documental, vamos a tener que la forma de incorporación, como yo ya los había dicho, es precisamente a través de un testimonio. Entonces, ¿cómo voy a realizar la información de un testimonio? Primero, tiene que reconocerlo. Y de ahí va a dar la información que contiene este documento. Con base en ello, se tiene que solicitar la incorporación a juicio. No se puede incorporar algunas cuestiones que sean como parte del proceso, pero sí la documental que estás ofertando. Por ejemplo,
yo necesito, como fiscal, necesito acreditar que cuando la víctima fue agredida tenía menos de 12 años. ¿Por qué? Porque si el tipo penal, el 181 bis, establece que cuando se trata de delitos sexuales y la víctima es menor de 12 años, pues la pena aumenta más. Entonces, si los hechos sucedieron cuando la víctima era menor de 12 años, pues debo acreditar. ¿Cómo lo tengo que acreditar? Pues con testimonial, pero también con un documental. Y como si yo ya tengo ofrecida esa acta de nacimiento del menor, ¿cómo la voy a incorporar? Ah, bueno, pues a través del testigo, que puede ser de quién, de la misma víctima o de su familia. Y entonces yo le preguntaría, ¿qué presentó usted ante el Ministerio Público? Ante el Ministerio Público presenté el acta de nacimiento de mi menor hijo. ¿Qué contiene ese acta de nacimiento? Bueno, el acta de nacimiento contiene el número de folio, que en este caso es 253820. Contiene el nombre de mi hijo, es decir, las iniciales tal. Contiene mi nombre, que soy como padre. Contiene el nombre de su madre, que es tal persona. Contiene la fecha de nacimiento, que fue en fecha tal. Y contiene que fue expedida por el registro civil. Ya me dijo todo el contenido del documento. Si usted tuviera a la vista ese documento, ¿lo reconocería? ¿Sí? ¿Por qué lo reconocería? Bueno, porque es el documento el cual yo le llevé al Ministerio Público y porque yo lo presenté para acreditar que mi hijo, cuál era su edad de este. Bien, su señoría, toda vez que ya lo reconoció, solicito que se le ponga a la vista para efecto de que haga el reconocimiento y también como fue ofrecida, admitida, tal como lo establece en el auto de apertura, como prueba documental, solicitaría con fundamento en el 383 que se diera por incorporada al juicio. Y ya de esta manera, entonces, se hace la estrategia de que se le corre traslado a las partes pueden oponerse, ahí es donde pueden oponerse, si van a argumentar que algo está mal, pero tienes que acreditarlo. ¿Por qué? Solicitaste al registro civil, al director del registro civil el acta de nacimiento y resulta que ese es falso. Ojo, porque ese podría ser un delito para el testigo. El uso de documento falso. ¿Quién la falsificó? Pero sí la está utilizando. Entonces, bajo ese parámetro es como se haría la oposición por la parte contraria. Y esa es la forma de incorporar las documentales en juicio. Por eso cuando ustedes me entregaban sus escritos de medios de prueba que iban a ofrecer, yo les ponía ahí, ¿y cómo vas a incorporar? ¿Y cómo vas a incorporar tu documental? Porque tienes que precisarme ahí que será a través de la testimonial de tal persona. Pero sí tendríamos que establecer con quién se incorpora y al momento de que se lleve el desahogo de este testigo, pues incorporarlo. Fíjense, un hecho que sucedió en el 2015, casi cuando empezó el sistema. No, fue como en el 2016. Es un hecho de homicidio culposo aquí en la Ciudad de México. Y recuerdo ese asunto porque era un asunto relevante. Yo le estaba dando seguimiento como coordinadora de asesores jurídicos y recuerdo que en la audiencia, el Ministerio Público desahoga en varios órganos de prueba, entre ellos estaba la documental del acta de defunción y otros tipos de documentos para acreditar ciertas circunstancias, y a la AMP se le fue y no los incorporó con el testimonio. Cuando termina de decirse el testimonio a alguien, la juez o el juez siempre te va a preguntar, ¿libera a su testigo? Tú puedes tener la opción de liberarlo o no liberarlo, pero si no lo liberas es porque después vas a hacer uso de él para hacerle más preguntas. Es tu estrategia, es tu órgano de prueba. Pero si tú dices lo libero, él ya no puede venir a declarar a juicio. Y bueno, él lo liberó. La asesora jurídica también en su momento había ofertado la misma prueba. Y le pregunto a la juez, ¿libera a su testigo? Y la asesora jurídica dijo, sí, lo libera. Cuando ya se desahogaron todos los órganos de prueba, tanto los del
los del Ministerio Público, los del asesor y los de la defensa, al final se da cuenta la juez que dice, pues faltan por desahogar varias documentales. Les estoy hablando cuando empezó el sistema en la Ciudad de México. Y dice, la siguiente audiencia se aplaza para tal fecha y solicito que tanto Ministerio Público como asesor jurídico me diga cómo la van a incorporar. Me acuerdo que la asesora jurídica acudió conmigo, me llevó a la audiencia y me dice, ¿qué hago, doctora? Y veo la audiencia y le digo, lo único que puedes hacer es desistirte de tus documentales. ¿Pero cómo? No hay forma de incorporarlos ya. El código es claro. Es que no puedo pronunciarme de esa manera. Claro que puedes pronunciarte, es lo único técnico que puedes hacer. O sea, tú ya no puedes incorporarlas. Erróneamente, la asesora jurídica se fue con la idea de la fiscal en ese momento, porque al momento en que van y que la juez apertura la audiencia, les dice, bien, fiscal, ¿qué va a pasar con sus documentales? Su señoría, solicito que se den por incorporadas, toda vez que el testimonio ya se desahogó. Y entonces le dice a la asesora jurídica, ¿qué va a pasar con sus documentales? Y dice, en el mismo sentido que el Ministerio Público, que se den por incorporadas. La juez resuelve y dice que no es procedente, toda vez que no es la manera que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y por lo tanto se declaran de desiertas, toda vez que no están siendo incorporadas. Cuando sale la resolución, hace una referencia que hay una deficiencia técnica de la fiscal y la asesoría jurídica, porque tratan de incorporar documentales cuando ya no era procedente, que no era la forma correcta o estratégica de ello. Eso le costó a la fiscal y a la asesora jurídica que se les iniciara un procedimiento administrativo por esa deficiencia técnica. Entonces, por eso les decía yo y por eso hago mucho hincapié, ¿cómo incorporas tus documentales? Tienes que saber cómo hacerlo a través de un testimonio. Si ya tu testigo ya no declaró, pues desístete. Ya no puedes hacer otra cosa. Eso sería más técnico. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí quiero resaltar lo que dice el Código Nacional en cuanto a la prohibición de la lectura de los registros de investigación. No se puede que los registros de la investigación, una parte técnica se ponga a leerlos. Eso está prohibido por el Código Nacional. Entonces, no se podría obtener la información de esa manera. Sin embargo, a excepción de eso, es que puede haber una incorporación por lectura de todo el testimonio de una de las partes cuando haya fallecido. Y así lo dice el artículo 386 del Código Nacional. A la letra reza, podrán incorporarse a juicio previa lectura o por reproducción los registros en que consten, anteriores declaraciones o informes de testigos, peritos o acusados únicamente en los siguientes casos. Fracción primera, el testigo o el coimputado haya fallecido, presente un trastorno mental transitorio permanente o haya perdido la capacidad para declarar en juicio y por esa razón no hubiese sido posible su desahogo anticipado. O bien cuando la incomparecencia del testigo o peritos o imputados sea atribuible al acusado. Es decir, solamente yo puedo decir, voy a incorporar el testimonio de un testigo cuando éste ya falleció. Y para ello tengo que demostrarlo a través del acta de defunción. Y que le voy a correr traslado a las partes técnicas para que ellos se pronuncien al respecto. Su señoría, con fundamento en el artículo 386, en este momento solicito la incorporación por lectura del testigo llamado tal, toda vez que fue fallecido en fecha tal como se acredita con el acta número tal, en la cual está emitida por el registro tal, y que establece que falleció de estas circunstancias en fecha tal
y en tal lugar, en tal hospital. Leo el contenido que establece que el acta de defunción y de la cual acta de defunción que ya se les corrió traslado a las partes técnicas para que se pronuncien en lo conducente. Entonces ahí ellos podrían decir si es él o no es él, si está muerto o no está muerto, si es final acta de defunción o si no, nada que manifestar. Y ya con base en eso, entonces si Leo integra la entrevista del testigo que ya falleció. Esa es la única forma en cómo podríamos incorporarla, o bien, como lo establece la fracción segunda, cuando la incomparecencia sea atribuible al acusado. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado que luego les digo que con esta mala práctica de que no vaya la víctima para que salga absuelto, pues hasta los han ido a amenazar. Cuando tenemos la comprobación de ellos, entonces se incorpora por lectura. Porque luego a veces hasta han ido a balear la casa de la víctima con tal de que no se presente a juicio. Entonces, eso se tiene obviamente documentado y por ese motivo la incorporación se lleva por lectura. Hay otras pruebas que surgen en este sistema de justicia acusatorio que se le llama prueba superviniente y prueba por refutación. En la prueba nueva, esta prueba nueva va a ser por prueba superviniente por algo que no tenías conocimiento, pero debes acreditar y justificar que efectivamente no tenías conocimiento de ese hecho y por ese motivo vas a solicitar la prueba nueva. Ahora bien, de la prueba por refutación va a ser que de algo que se está controvertiendo, de algo que dijo uno de los testigos, se desprende la existencia de otro y ahí lo vas a refutar en ese momento, pero tienes que acreditar que no tenías conocimiento de ello. Esa sería la prueba de refutación. Y bajo ese parámetro es como se podría integrar a este sistema de justicia acusatorio. ¿En qué momento se ofrece? En el momento en que tengas conocimiento, es decir, en la etapa de juicio. Y ahí tendrías que acreditar idoneidad y pertinencia para que sea admitido. Primero, para que el tribunal lo admita. Y después, segundo, para que se lleve a cabo su desahogo. Pero sí tienes que correr traslado para que se observen los hechos controvertidos y de esta manera pueda darse una igualdad de partes para efecto de prevalecer el principio de contradicción. Una vez que ya se desahogaron todos los medios de prueba, como lo hice referencia en la sesión anterior, entonces va a ser procedente la declaración del acusado. En la declaración del acusado, como ustedes vieron que el adolescente puede declarar en cualquier momento, en esta parte puede no declarar, lo cual no se considera como una confesión ficta, que no existe en materia penal, pero sí lo que diga puede ser utilizado en su contra. Cuando ya se terminó de desahogo de todas las pruebas, entonces el juez va a deliberar que no puede ser mayor de 24 horas para que emita su fallo. En este fallo solamente va a ser en dos sentidos, o absuelve o condena. Es importante que en este fallo dé una explicación del por qué da ese fallo, con su valoración libre, con una convicción extraída en la totalidad de la audiencia de debate, solamente tomando lo que pasó en la audiencia de juicio, y esa valoración es libre y lógica, y solo puede ser valorable y sometida a la crítica racional de los medios de prueba obtenidos lícitamente en el debate. Aquí tenemos dos resoluciones que pudiesen existir. Vamos a observar que si es absolutoria, de ahí va a surgir otra audiencia que se le llama lectura y explicación de la sentencia, y con eso se termina ya el proceso ordinario. Sin embargo, si es sentencia condenatoria, se va a una audiencia de individualización de la medida sancionadora y reparación del daño. Con esto del fallo que yo les acabo de mencionar,
vamos a tener que es así como se termina esta parte de la audiencia de juicio para que pase a la otra parte, ya sea de lectura o bien para que ya pase a la otra parte de la individualización de la medida sancionadora. Abogados, hasta aquí, ¿dudas? Perdón, ¿podría repetir si es condenatoria, a dónde se va? Bien, si es condenatoria, pasamos a lo que es la etapa de individualización de la medida sancionadora y reparación del daño. Bien, ¿alguna Gracias, otra duda? doctora. Doctora, Dígame. si es absolutoria, entonces nada más se espera a que se dé la lectura de los motivos del por qué se está absolviendo. Es correcto. Y con esa ya, con la lectura de la sentencia, ya se termina el proceso ordinario. Puede ser recurrible, sí. Ya se con gracias, eso. doctora. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien, tengo aquí unas dudas que no he resuelto, las voy a resolver de una vez. Bien, me comenta Darío, uno de los puntos esenciales es saber interpretar la carpeta de investigación. ¿Cuáles serían los puntos esenciales para ver una carpeta? Ya que si no se tiene conocimiento total, no podrán realizar buenos alegatos. Bien, Darío, ¿en qué etapa estamos hablando? Sí, buenos días, doctora. Buenos días, Darío. Sí, es con base a los videos que usted nos hizo favor de ver, me quedé con la duda pero ahorita ya fue un poco más claro en la situación de lo que ya nos dijo ahorita sobre los órganos de prueba. La duda era de que pues, si no sabe uno interpretar bien la carpeta o no la estudia uno desde inicio bien, pues en la etapa intermedia, como usted lo dice, no hace la defensa, si no hace todo eso, pues no va a poder avanzar y mucho menos va a poder acreditar. Entonces lo que quería es que como yo no he visto una carpeta de investigación físicamente, pues lo esencial, ¿cómo puede ver uno la carpeta e interpretarla sin estar viendo toda en su totalidad, ¿no? Porque imagínese una carpeta de investigación. Pues como puede tener 1000 páginas, hojas, pues como puede tener 5. ¿No? Es la duda, ¿cómo poderla interpretar? Obviamente, a lo mejor es una pregunta que no tiene mucha valor, ¿no? Pero el hecho de la base esencial que es la carpeta de investigación, no hemos profundizado ahí cómo sería la valoración o el estudio, ¿no? Porque de ahí dependería todo. Si no tiene un conocimiento como técnico, pues yo creo que hay casos que luego a veces el abogado pues llega a la audiencia y no tiene conocimiento de la carpeta y cosas erróneas, ¿no? Ese era mi duda. Bien, mira, Darío, es que yo te preguntaba por qué etapa, porque, por ejemplo, si tú vas a una audiencia inicial, primero que debate si hay con detenido, el control de detención. Bajo el control de detención vas a observar a qué hora lo detuvieron, a qué hora se está poniendo, a qué hora se está, lo primero que vas a encontrar es a qué hora se está iniciando la carpeta. Desde ahí vas a sacar tu primer dato. Se está iniciando la carpeta a tales horas, tal día. Eso te va a servir para contabilizar las 36 horas que se tiene para el adolescente estar retenido. ¿Estamos de acuerdo? Después vas a observar qué es lo que informa Policía de Investigación. A qué horas detuvo, cuánto tardó en el traslado, con base a su entrevista. Con base a la entrevista de la víctima, que debe ser coincidente con los datos que dé el policía remitente. Por otra parte, lo que tienes que observar para el control de detención, pues es precisamente a qué hora hizo el Ministerio Público la verificación de la flagrancia.
Es decir, primero el Ministerio Público dice si fue detenido de manera legal o no, para que haga su verificativo de flagrancia, porque si no, desde ahí puede darle la libertad. Desde ahí se puede percatar el MP y darle la libertad. Perdón. De ahí vas a ver cuando él ratifica delega la detención y posteriormente a qué horas lo pone a disposición de la autoridad jurisdiccional. Esos son los puntos que vamos a atacar en la etapa de control de detención. Sin embargo, si tú tomas la carpeta después del control de detención, eso ya no te sirve. Es como yo les decía aquí a los abogados. ¿Cómo vas a sacar en juicio que no fue detenido de manera legal cuando ya una autoridad judicial lo convalidó? Eso ya no se ve en audiencia. No me puedes sacar en la audiencia eso de la teoría del árbol envenenado. Eso ya está superado. Eso ya no. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso te decía yo, ¿en qué etapa? En esa etapa, para la audiencia inicial, sí ves eso. Pero ya, se acaba. Vamos para el control de detención. Y de ahí en adelante, todo es el aspecto dogmático jurídico. Entrevistas, periciales y documentales. ¿Cuáles son las que se agregaron en la carpeta? ¿Qué es lo que hay? Informes de policía de investigación. Eso es lo que tienes que revisar a detalle. ¿Qué es lo que tienes? Porque esos son datos de prueba que después se pueden convertir en medios de prueba y en juicio como prueba. Entonces, desde ahí vamos a partir. Entrevistas porque van a ser testimonios. Informes de policías van a ser testimonios. Periciales como tal, pues periciales. Y todas las documentales que haya en la carpeta que hayan sido incorporadas. ¿Con qué fin están siendo incorporadas? Lo demás, que se mandó citatorio, que se mandó esto, que se recibió esto, eso no sirve. Eso es paja. ¿Estamos de acuerdo? Pero sin embargo, si tienes que ver si el Ministerio Público solicitó algo, si estás en la etapa de investigación complementaria y no lo ha recabado. Por ejemplo, solicitó los videos, pero no los ha recabado. Entonces, ojo, abogado, ahí una audiencia de omisiones del Ministerio Público. Pero si ya estás en juicio, pues no te sirve para nada. Si tú estás en juicio, me acuerdo de un abogado, yo agarro los asuntos cuando yo soy en intermedio, y me dice, es que la fiscal no recabó este video, por lo tanto es omisa. ¿Sabes qué le dije? Pues mi homóloga sí es omisa, pero usted también, abogado, porque usted tenía la obligación de ir y revisar la carpeta a ver si se la habían entregado. ¿Cuándo fue a revisarlo y le hizo de conocimiento a la autoridad judicial? Yo no tenía la carpeta, fue mi homóloga, pero ¿usted qué hizo al respecto? ¿Y qué crees? Que me dio la razón el juez. Porque ustedes, como abogados, también tienen responsabilidades, no nada más el Ministerio Público. Bien, vamos a ver. Termino contigo, Juan. Por favor. Muy buenos días, doctora. Buenos días, Juan. Brillante ponencia, como siempre. Háblame un poquito más fuerte, que casi no te escucho. ¿Ahí me escucha mejor, doctora? Te escucho perfecto, gracias. Gracias. Muchas felicitaciones, brillante ponencia. Tengo una duda, doctora. Hemos visto todo este proceso y cómo llega incluso a lo que es el fallo. Pero hay una parte que me parece muy necesaria y quiero preguntarle, utilizando o aprovechando un poco su experiencia o la recomendación, ya que en algunas ocasiones estamos nosotros en la parte defendiendo a la persona que agredió a la víctima. O sea, no estamos de parte de la víctima, sino estamos defendiendo, estamos atacando a la actuación de la víctima para que nuestro cliente resulte beneficiado. En este sentido, la pregunta que obliga es, doctora, con su experiencia, ¿cómo podemos generar o crear que haya, ya que están muy separados, muy divididos, un diálogo restaurativo para que esto no ocurra de esta manera? Y cuando uno llegara a la sentencia, entonces
entonces pudiera hablar de una manera más saludable, tanto para la persona que cometió el ilícito, el imputable, como para la víctima. ¿Cómo podría generarse un ambiente restaurativo, vamos a decir, para que ambas partes pudieran sentirse en adecuación? Gracias, doctor. Mira, para que exista una cuestión restaurativa, definitivamente tendría que haber por parte de ellos un acercamiento. Dentro de este sistema de adolescentes, lo que se busca precisamente es la restauración. Tanto para el tejido social que está fallando por parte del adolescente, que no se está cumpliendo en el aspecto de que él no debió realizar esa conducta y que se le tiene que dar ese apoyo para que no lo vuelva a hacer, porque se trata todavía de un niño, y por cuanto a la víctima. Pero esa parte la tienen que trabajar las partes técnicas desde el punto de vista donde se encuentra. El adolescente, a través de su representado, va a tener que presentar medios de prueba y llevarlos a juicio, en donde él requiere con base a su entorno social, ciertas actividades para fortalecer su forma de actuar y que ya cambie. Por cuanto al asesor jurídico, que es quien representa a la víctima, pues cómo la víctima puede estar de cierta manera fortalecida y que vea que se está dando un cambio hacia el adolescente. Aquí abarca mucho lo que son las medidas de compensación que establece la Ley General de Víctimas. Las medidas de compensación van a ayudar a la víctima a tener esa certeza de que lo que se hizo fue de manera adecuada y que se le está dando la protección por parte del Estado. Pero tú, asesor jurídico, ¿qué estás haciendo para ello? ¿A través de qué será necesario, qué actividad será necesario para que la víctima se sienta compensada? Para ello tiene que haber un acercamiento hacia la víctima. Por eso la importancia de poderles transmitir a ustedes esa información de la función del asesor jurídico, porque muchos operadores lo desconocen. Muchos operadores no tienen conocimiento de eso y es toral en este sistema esta figura. Para que este sistema funcione, creo que los operadores técnicos tenemos que hacer lo correcto y lo que establece las leyes. Entonces, cada uno de ellos tendrán que hacer. De hecho, en eso he visto y observado que ha insistido mucho en que tiene que estar muy especializado y debidamente, y exactamente a eso se debe la especialización, porque estamos hablando de que no se va a castigar, ¿sí? No se va a castigar al adolescente, sino se le va a reinsertar. Entonces, obviamente, si no está debidamente especializado, no está uno debidamente preparado, pues no lo va a lograr uno. Y esa es. Por eso el asesor también tiene que estar especializado, porque él le tiene que transmitir esa idea, esa información a la víctima. Es obligación del asesor jurídico darle una adecuada asesoría y que la víctima sienta esa compensación de decir, sí, efectivamente, aquí todavía no se ha cometido ni siquiera un delito, porque todavía no existe esa capacidad por parte de la persona que hizo la conducta para que se considerara como un delito. A mí me llama mucho la atención y de verdad yo así lo expreso con todos ustedes, porque si yo no logro transmitirles a ustedes eso, pues definitivamente no logré el objetivo. El objetivo de que tienes que ver que este es un procedimiento especial, no es un procedimiento penal. Y desde ahí vamos a partir que tú tienes que transmitírselo a los demás. Si tú no lo entendiste, no mereces tener aprobado la materia. Así de cruel. De verdad. No, sí, es así. De hecho, gracias, le agradezco. Es muy pertinente lo que usted está mencionando, porque parte de la buena asesoría que uno puede brindar, aunque está uno defendiendo al imputado, que es el que provocó la víctima, pero lograr un punto en el cual se encuentren ambos y que ocurra eso, ¿no? Como he escuchado en algunas ocasiones que ha referido, que muchas veces la víctima lo único que quería era que se disculpara, ¿no?
es fundamental, y creo que eso ahorita con lo que me están diciendo nos refuerza mucho para ver esto de las medidas de compensación en la Ley General de Víctimas. Gracias, doctora. Gracias a ti, Juan. Bien, abogados, les comentaba que en la audiencia de lectura y explicación de sentencia de una absolutoria básicamente se leen los puntos del por qué no se cometió la conducta o por qué él no es responsable. Pero en la audiencia de individualización de sanción de la medida sancionadora y de reparación del daño, ahí tiene que haber una formalidad, porque vamos a tener que va a haber un desahogo de pruebas. Si ustedes recuerdan, cuando presentamos el escrito de acusación, ahí se dan ofertamiento de pruebas para esta audiencia. Con base a lo que establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, bueno, se tienen 3 días para que se presente esta audiencia. Y ahí se le explicará cuáles son las medidas que se van a imponer. Pero previo a ello, va a haber esa diligencia en donde va a haber alegatos de apertura, la promesa que van a ofrecer cada una de las partes para esa audiencia, desahogo de pruebas, interrogatorio, contrainterrogatorio, reinterrogatorio, recontrainterrogatorio, la posibilidad de que el adolescente declare y, por último, alegatos de clausura. Si se dan cuenta, esta audiencia de individualización de la medida sancionadora y reparación del daño lleva la misma estructura que la audiencia de juicio de debate. Entonces, sabiendo la primera, ya sabemos la estructura de la segunda. ¿Estamos de acuerdo? Y otro factor importante, abogados, hasta ahí lo vamos a dejar. Para la otra semana ya le entramos directo a esta audiencia para que veamos en qué va a consistir, cuáles son las medidas sancionadoras. Ese es un punto importante, un tema importantísimo al que vamos a aterrizar ya. Y por otra parte, ya ustedes hicieron 4 reportes de lectura. ¿Estamos de acuerdo? Hicieron el reporte de la lectura número 5, 6, 7 y 8, porque yo ya se los envié y porque ustedes ya lo hicieron. Y les dejé ver también 2 conferencias, una sobre el asesor jurídico, la intervención del asesor jurídico en el sistema acusatorio, y la segunda fue sobre el debido proceso. Entonces tenemos que son 6 reportes que me van a tener que entregar. La estructura es a mano, de 1 a 2 cuartillas por cada reporte. Cada una tiene que tener el título para que se vea. Todas las hojas son firmadas y con su nombre, todas. No puede haber 2 hojas iguales con ningún alumno. Créanme que sí las leo, aunque me tardo, porque si no las anulo. Y ya me las van a tener que enviar en un solo archivo, en PDF, y la fecha de entrega va a ser para el jueves. Abogados, los estoy formando. No es capricho de la maestra. Yo ya les dije, y ustedes lo vieron en su clase de debido, en la conferencia del debido proceso. Los términos y los plazos se respetan. Es parte de su formación como abogados, no por capricho de la maestra, Es parte de su formación como abogados. Entonces, la fecha de entrega es ese día. Empieza el día, ¿a qué horas? A las 0 horas. Termina, ¿a qué horas? A las 23:53. No antes ni después. Antes no quiero nada. Porque ya me mandaron algunos alumnos algunos reportes de las conferencias. ¿Cuándo lo había pedido yo? Fui bien clara, abogadas. Se los di por escrito por el WhatsApp. Pero bueno, lo voy a mandar otra vez. Entonces, ya tenemos la fecha de entrega. Se respeta. Es parte de su evaluación. Y espero que cumplan con los lineamientos dados, porque también es parte de su evaluación. Formalidades del debido proceso, ustedes ya lo vieron, lo importante que implica todo ello. Abogados, llegué a la hora, no puedo pasarme más. Si alguien tiene alguna duda, mándenme WhatsApp. Les deseo un excelente domingo y muchas gracias por su atención. Buen día, gracias. Gracias. Coordinadora, he terminado la sesión. Le agradezco.